Y yo siento que está la paternidad de Dios en este lugar. Está la paternidad de Dios. Y hoy quisiera compartir una palabra justamente sobre eso, que tiene que ver con ser hijo de Dios. Buscame mientras en Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17, vamos a estar leyendo. ¿Somos hijos o somos esclavos? Esa tiene que ser la pregunta en este día. ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos hija de Dios? ¿O sos esclavo? ¿Sos esclavo? Tal vez tenés la seguridad de que sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Amén. Con creer en Jesús. Pero yo te pregunto, si hoy tendrías que dejar esta tierra, ¿tenés la seguridad que te vas con el Señor? Amén. Si hoy viniera el Señor, esa es siempre el conflicto de los creyentes. Si viene el Señor, ¿me voy o no me voy? Si viene hoy el Señor, ¿estás seguro, estás segura que te vas con Él? ¿Tenés la seguridad? Porque tal vez vos decís, no, yo creo que soy hijo de Dios. Pero realmente tenés esa seguridad de que si hoy tenés que irte, vas a estar con el Señor. ¿Por qué pregunto esto? Porque hay una de las armas que el enemigo utiliza. Son dos cosas que están contra los cristianos, que siempre él las utilizó sobre los cristianos. Es la culpa y la condenación. Y él siempre va a estar señalando. Siempre te va a estar señalando. Ese es el trabajo de él. Y por eso yo te pregunto esto. Tal vez vos tenés la seguridad de que sos un hijo de Dios, pero hay algo, hay un dedo que te está señalando, pero mirá lo que hiciste, pero mirá lo que no hiciste. Vos que decís que sos hijo de Dios o que sos hija de Dios. Sabemos que no solamente necesitamos ser liberados. Yo creo en la liberación, yo creo en el rompimiento de iniquidades que venimos arrastrando. Eso tenemos que hacerlo. Es parte de nuestro proceso. Necesitamos ser sanados, la sanidad interior. Ayer el pastor nos enseñó sobre las emociones, y qué lástima los que no estuvieron, se lo perdieron, porque es tan importante, porque es para que nosotros estemos bien. Necesitamos ser liberados, ser sanados, ser restaurados, ser bendecidos, y eso es bueno, pero hay algo que es importante también, que a mí me interesa más que seas bendecido, aunque yo sé que Dios ya te bendijo, pero hay algo que es necesario, ser edificado. Es que uno sea edificado, tener un fundamento firme. ¿Por qué? Porque si no tenemos un fundamento firme de nuestra fe, estamos fluctuantes. Y como el pastor siempre nos ha estado hablando, ¿no? Y hace poco habló de estar avispado, ¿no? De estar avisado, de avivarnos, que son tiempos difíciles, que cada vez son más difíciles, que no es como hace años atrás. Son tiempos cada vez más difíciles, más peligrosos. Y para los hijos de Dios, para los cristianos, son tiempos peligrosos, no solamente para el mundo. Por eso es necesario tener un fundamento firme.
No conformarnos solamente con ser bendecidos, con que Dios nos toque, con que Dios nos libere. Nosotros sabemos que, dice la Biblia, cuando uno es liberado, la casa tiene que ser llena, dice, porque si no, el espíritu se va y busca 7 espíritus peores, como vuelve y encuentra la casa limpia y vacía, se mete y el peor estado de esa persona es peor que antes. ¿Por qué? Porque esa casa no ha sido llena. Y no es solamente ser lleno del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, es tener un fundamento firme en la palabra, en la enseñanza. Y un fundamento firme y seguro que debemos tener es tener realmente la seguridad de quiénes somos, nuestra identidad. Y muchos cristianos no tienen identidad. Saben que son cristianos y nada más y que van a la iglesia. Las iglesias están llenas de personas que son cristianos o dicen ser cristianos, pero no tienen identidad. Dicen son evangélicos, pero no tienen identidad. Y la verdadera identidad es el ser hijos de Dios. No solamente en creer que uno es hijo de Dios, sino en tener esa convicción de que soy un hijo de Dios. Y que pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, no me van a mover. Yo sé quién soy. Siempre se contaban hace muchos años atrás, cuando perseguían a los cristianos en esos países que estaba prohibido el evangelio. Dicen que perseguían a los cristianos, los encarcelaban, los torturaban, y ellos que querían que negaran a Jesús. Y dice que le trataban de lavarles el cerebro y que borrarles lo que ellos creían. Y sí podían borrarle la mente, pero no podían borrar lo que ellos tenían en su corazón, lo que ellos tenían en su espíritu, ese conocimiento de lo que eran, de quiénes eran. No podían borrarle a Jesús que estaba dentro de ellos. Y eso nos mantenía firmes, la convicción de quiénes somos. Y por eso es necesario tener la convicción de que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó de muchos nombres. Dicen que hay más de 100 nombres en lo que Dios se reveló a las personas. Y cada nombre sabemos que era con un propósito que Dios se revelaba. Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Rafa, el Dios que sana. Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Dios se manifestó de muchas maneras, con muchos nombres. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús manifestó lo que no aparece en el Antiguo Testamento, y era Dios como Padre. Manifestar a Dios como Padre. Y Él mismo dijo: yo vine a mostrarles mi Padre, a revelar el nombre de mi Padre. Él vino a mostrar la paternidad de Dios. Y Él decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para que la gente pudiera conocer a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque el flagelo de la humanidad es la orfandad. Es ese espíritu de orfandad, y que hoy en día es más fuerte todavía. Hay un espíritu de orfandad en todo el mundo, inclusive en la iglesia. Un espíritu de orfandad, el sentir a Dios lejos. Y sí, ese espíritu está.
un espíritu de orfandad, falta paternidad. Y yo sé que es muy delicado este tema. Y encima más hoy que justo coincidió el Día del Padre. Es un tema muy delicado. ¿Sabemos por qué? Porque los papás no somos perfectos, porque fallamos, porque somos así. Jesús mismo dijo, ustedes siendo malos, inclusive aun cuando nos esforzamos a hacer las cosas bien, fallamos porque somos así. Y tal vez no conociste a tu papá te abandonó, no sé. Pero yo quiero decirte que Dios llena ese vacío porque Él es nuestro Padre. Y Jesús por eso vino a mostrar a Dios como Padre. Para que puedas conocer a Dios como Padre y que puedas llenar el vacío de tu corazón. Amén. Solo Dios puede hacerlo. Vamos a estar leyendo. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Dice, volver al versículo 14, porque ahí está hablando, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud. Es decir, que uno puede ser hijo de Dios, pero puede estar viviendo en esclavitud. Eso fue lo que pasó en la parábola del hijo pródigo. No la vamos a leer para que se nos va el tiempo. Pero en la parábola del hijo pródigo, no sé si la habrás leído, hay dos hijos. El hijo, que lo conocemos todos, el hijo menor, le pide la herencia al padre y se va. Y malgasta lo que el padre le dio. Pero el hijo menor se arrepiente, se da cuenta que malgastó todo, que estaba mal, y vuelve a la casa del padre arrepentido. Pero fíjense el amor del padre, que lo estaba esperando para abrazarlo. Y no solamente lo abrazó, sino que también dice que le pusieron ropa nueva, hicieron una fiesta en honor a él. Porque él volvió a la casa de su padre. Pero resulta que el hijo mayor dice que estaba trabajando, y el hijo mayor, cuando vio lo que pasaba, se enojó, y se enojó con el padre. ¿Por qué? Le dice al padre, al final yo te estoy sirviendo, nunca te desobedecí, y no me has dado ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos, y que malgastó todo lo que le diste, has hecho una fiesta. El padre le dice, era necesario porque tu hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. El hijo menor conoció el amor del padre. Ninguno de los dos lo conocían. Eran hijos, pero ninguno conocía el amor del padre. El hijo menor lo pudo conocer. El hijo mayor
Vivía, era hijo, pero vivía como esclavo. ¿Y qué había en su corazón? Había envidia, había celo, había enojo contra su padre, había resentimiento contra su padre. Aunque era hijo, vivía como un esclavo. Y muchas veces nosotros vivimos así. Somos hijos, pero vivimos como esclavos, llenos de amargura, resentimiento, envidia, celo, frustración, todos los sentimientos, ¿no? Lo que hablaba el pastor ayer, que afectan nuestra alma y afectan nuestro cuerpo. No conocer a Dios como Padre hace que nosotros vivamos como esclavos. Pero para poder conocer y vivir como hijos, necesitamos ir a la cruz. Porque el enemigo aprovecha una de las cosas que hace que vivamos como esclavos, es que o estemos en pecado, estemos lejos de Dios, o simplemente que seamos acusados y condenados. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el amor de Dios. Y para conocer el amor de Dios, necesitamos ir a la cruz. Es la única manera de poder conocer el amor de Dios, porque ahí es donde se manifestó su amor. Dios demostró su amor en la cruz del Calvario. Y ahí se ve realmente, en la cruz, es donde podemos ver la obra redentora. Y hasta que no entendamos lo que Jesús hizo por nosotros, no vamos a poder entender lo que significa ser hijo de Dios. Es así. Y lamentablemente, muchas veces no entendemos la obra de Cristo. Nos cuesta entender la obra de Cristo. Y el diablo aprovecha a distraernos y a traer condenación y culpa sobre nosotros. ¿Y saben qué? En la cruz se mostró el amor de Dios. Nosotros conocemos el Salmo 23, ¿verdad? ¿Han leído el Salmo 23? Yo creo que todos han leído el Salmo 23 porque es conocido. Inclusive en el mundo la gente conoce el Salmo 23. Se ven las películas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿saben qué? Si querés conocer realmente el Salmo 23, lo que significa, necesitas leer el Salmo 22. Porque el Salmo 22 nos muestra como una película lo que vivió Jesús en la cruz. Y yo quiero llevarte en unos minutos a que puedas usar tu imaginación buscando el Salmo 22. Usar tu imaginación y que podamos ir con nuestra mente, retroceder 2000 años atrás. Vamos a estar yendo a ese momento de la cruz. Dice Salmo 22, verso 1. Son las palabras de Jesús. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano en hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta ahí nomás. Está hablando la crucifixión. Aunque eran palabras de David, pero fueron las palabras de Jesús. La única manera de poder entender lo que es ser hijo y vivir como hijos es que podamos entender lo que Jesús hizo por nosotros. Y no es cuánto valor tiene para nosotros. ¿Por qué el diablo aprovecha a acusarnos y a condenarnos? ¿Por qué? Porque siempre está el esfuerzo humano por querer llegar a Dios. Es esa justicia propia. ¿Cómo puedo hacer para poder agradar a Dios? Y así son muchos hijos. Así era el hijo mayor de la parábola. Se estaba esforzando a ver cómo puedo agradar a mi padre para que él me dé aunque sea un cabrito. Es el esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Es como decía hoy Mica, esas fortalezas mentales que hay que derribar, esas fortalezas que la religión metió en nuestro corazón. Es cómo puedo ser yo bueno para estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque acá Jesús, ¿qué pasó en la cruz? Jesús era el Cordero de Dios. Sabíamos que estábamos lejos de Dios, apartados de Dios, huérfanos. Así nacemos huérfanos. La única manera de acercarnos a Dios era a través de Jesús. Y está desde Génesis hasta Apocalipsis, nos señala a Jesús, el único, la única manera. Pero nos inculcaron de que, y vieron que cuando uno le habla a las personas, dice, bueno, pero yo no le hago mal a nadie, o yo trato de hacer el bien. Es ese esfuerzo por hacer el bien, y no está mal, está bueno, pero es ese esfuerzo para a ver si puedo agradar a Dios y hacer que Dios se acerque a mí. ¿Por qué? Porque dentro del corazón humano está esa separación. Nacemos separados de Dios. Lo peor que le pudo pasar al ser humano es perder la comunión con Dios. Antes de pecar, el hombre y Dios eran uno, no había pecado. En Adán, en Eva no había pecado, había una comunión perfecta. No había maldad, no había enfermedad, era el paraíso. Hablaban cara a cara Dios y el hombre.
Por eso dice que estaban desnudos. ¿Por qué estaban desnudos? Porque estaban cubiertos con la gloria de Dios. Estaban vestidos de la gloria. Pero cuando pecaron, se cortó esa comunicación. Se cortó. El hombre quedó lejos de Dios y muerto su espíritu. Y vino el pecado, la enfermedad, la muerte, lo que vemos ahora. Y la única respuesta de Dios, a Dios no lo tomó por sorpresa. No, Él ya había planeado en la eternidad, sabía que el hombre iba a pecar, pero ya tenía la solución. Fue algo que resolvió la Trinidad, no sé cómo fue, no lo sé, no lo sabemos, pero es algo que la Trinidad misma, Padre, Hijo y Espíritu Santo resolvieron. El Hijo dijo, yo voy a ir, me voy a hacer hombre, voy a dar mi vida, porque la única manera de rescatar al hombre era a través de la sangre, pero sangre sin pecado, sangre pura. Tenía que haber un sustituto, porque todo ser humano tenía que morir, el pecado trae muerte. Era necesario un sustituto para poder acercarnos a Dios. Y no había nada, no había nadie. Dios le dio la posibilidad al pueblo de Israel de presentar un animal, un cordero, un cabrito, un becerro. Pero era para perdón de pecado, era algo provisorio, era una sombra, pero no podía sacar el pecado que estaba en el hombre. Y Dios les dio esa posibilidad. ¿Por qué? Porque eso estaba señalando al Cordero de Dios. Estaba mostrando que iba a venir el Cordero de Dios. Era la única manera. Y Dios lo resolvió. Nosotros no tuvimos nada que ver. No es que Dios, Adán dijo, bueno, a ver, Señor, ¿cómo va a ser para solucionarlo? No, Dios lo resolvió. Fue algo que Él lo planeó en su gracia y en su misericordia. Es un regalo de Dios. Eso es la gracia inmerecida. Fue la provisión de Dios. Dios mismo decidió despojarse de sus atributos divinos y hacerse hombre. Eso es amor. Eso es amor. No tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. No había por qué hacerlo. Pero Él lo hizo por amor. Ahora, yo no sé si ustedes han puesto a pensar, yo a veces pienso y mi mente no puede comprenderlo. Lo que Jesús arriesgó al venir a la tierra. ¿Por qué? Fíjense que Él se despojó de los atributos divinos. Y Él se arriesgó a venir a la tierra, caminar entre los hombres, en un cuerpo humano, teniendo la posibilidad de pecar, porque Él era como nosotros. Y si Él pecaba, con solo un pecado que cometiera, se frustraba el plan de redención. Y yo a veces pienso, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiera pecado? Uno puede decir, no, pero Jesús no podía pecar.
Entonces, ¿por qué el diablo lo tentó? El diablo tenía la oportunidad y la aprovechó cada minuto de la vida de Jesús. En cada momento de su vida, Él lo estuvo acechando para que Él pecara, para que Él dejara de hacer la voluntad, el propósito por el cual Él vino. Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con Jesús si Él hubiese pecado? Nosotros ya estábamos sonados. ¿Qué hubiese pasado con la Trinidad? Oh, es tan glorioso. Yo quisiera que pudieras en esta mañana, que puedas comprender lo que Dios hizo cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando podemos comprender la obra de la cruz, ahí podemos entender ese versículo. Lo que Dios hizo, lo que Dios arriesgó para rescatarnos. Y Él en la cruz, Jesús en la cruz, experimentó lo que experimentamos nosotros como seres humanos. Porque Él, mientras estuvo en la tierra, Él tenía una comunión perfecta con el Padre. No había pecado en Él tenía esa comunión que Él lo vivía eternamente. Él era uno con el Padre. Era una comunión perfecta. Él mismo dijo: el Padre y yo uno somos. Era una comunión perfecta. La comunión que tuvo Adán y Eva antes de pecar. Y durante sus 33 años Él experimentó esa comunión, porque no hubo pecado en Él. Satanás no pudo hacerlo caer. Pero cuando está en la cruz, ¿qué fue lo que hizo Dios? Él era el Cordero de Dios, el sacrificio. Como Abraham lo dijo, Dios se proveerá de Cordero. Dios se proveyó él mismo el Cordero. Fue su mismo Hijo. ¿Qué hizo Dios? Tomó nuestros pecados, cada pecado, y los puso sobre Jesús. Dios nos ama profundamente. Con eso no significa que sea blando, no significa que deje pasar. A veces decimos, bueno, el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Y nosotros sí somos blandos. Nosotros por ahí dejamos pasar cosas. Así somos. Decimos, no, esto es pecado, no, esto sí, no, esto no. Pero por ahí algunas cositas las dejamos pasar, porque somos así. Pero Dios es justo. Dios es justo. Dios es amor, pero Dios es justo. Dice que el fundamento de su trono es la justicia. Y Él, en su justicia, en su rectitud, no puede dejar pasar ni un solo pecado. Ni uno. Y el más insignificante. Porque Él es justo. Y Satanás lo sabe muy bien. Yo tengo, últimamente, el Señor me ha estado mostrando
muchas cosas sobre la justicia. Y yo tengo una interpretación, una idea sobre el tema de la justicia de Dios y lo que tiene que ver con Satanás. Yo creo, esa es mi interpretación, que Satanás todavía está buscando el trono de Dios, aunque él fue echado, aunque sabe que no lo va a lograr, aunque sabe que está perdido, pero yo creo que él sigue buscando el trono. Y yo creo, es mi interpretación, tómelo con pinza, pero yo creo, porque dice que él era el querubín protector, y yo creo que él protegía la justicia de Dios. Para mí él era el protector de la justicia. ¿Y cuál es ahora el antidiseño? ¿En qué se convirtió? En el acusador. Él está para acusar, para ir en contra de la justicia de Dios. Por eso que él aprovecha cada situación. Dice que nos acusa de día y de noche. No lo pudo lograr, fue echado del cielo. No lo pudo lograr con Jesús. Imagínense si hubiese logrado de que Jesús pecara. Tenía motivos para acusar. Él se para delante de Dios y dice: él pecó, ¿qué vas a hacer? Él cometió pecado, ¿qué vas a hacer? Él sabe que Dios es amor, pero sabe que Dios es justo y tiene que actuar. No lo logró con Jesús, aunque lo intentó, pero ahora lo busca con nosotros, hacernos pecar a nosotros. ¿Para qué? Para acusarnos delante de Dios. A ver, ¿qué vas a hacer? Mirá lo que hizo. Por eso es necesario que entendamos el sacrificio de Cristo, que no podemos justificarnos por nuestra fuerza, que necesitamos refugiarnos en la justicia de Cristo. Por eso que lo que Él hizo, lo que Jesús hizo, no es tan importante para nosotros. A veces nosotros nos esforzamos en amar a Dios, en buscar a Dios, en poder ser obedientes a Dios, en valorar lo que Dios hizo. Pero no es cuánto valor tiene para nosotros, sino cuánto valor tiene para Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos miremos a nosotros mismos, que dejemos de mirar a Cristo, lo que Él hizo, nos miremos a nosotros mismos. Eso es lo que Él quiere. A Él no le interesa tanto que pequemos, al diablo le interesa que actuemos en nuestra fuerza, en nuestra justicia propia. ¿Para qué? Porque sabe que si nos movemos en nuestra fuerza vamos a pecar y nos puede acusar y condenar, y Él se divierte haciendo eso. Pero necesitamos entender el valor que tiene para Dios, porque es Dios quien dio la provisión. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento las personas, el pueblo de Israel venía al tabernáculo y llevaba un cordero, un animal, para que muriera en su lugar, para perdón de pecados. La persona iba con el corderito delante del sacerdote, pero el sacerdote no miraba al pecador, no miraba a la persona. La obligación del sacerdote era revisar el cordero, era revisar el animal que se ofrecía. Esa era la misión del sacerdote. ¿Por qué?
porque Dios le había dado orden estricta de cómo tenía que ser el sacrificio. ¿Por qué? Porque era sagrado. ¿Por qué? Porque era un símbolo de Cristo. Por eso era tan sagrado que ese cordero, ese animal, no tenía que tener defecto alguno. No tenía que tener ningún hueso quebrado, ningún defecto. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando a Jesús. Entonces el sacerdote le traía el corderito y tenía que revisarlo. Ahí en Levítico explica cómo era. No tenía que tener defecto. Los ojos del sacerdote estaban sobre el sacrificio. Y también cuando dice que una vez al año tenían que ofrecer sacrificios por el perdón de pecados que duraba un año por todo el pueblo. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca. Este es un regalo. Un regalo que me hicieron ayer mi hija y mi yerno. ¿Saben lo que es esto? El arca del testimonio, que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Era el lugar sagrado, el lugar más sagrado, donde Dios estaba ahí. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era el único que podía entrar. Y tenía que ofrecer la sangre de un becerro y de un macho cabrío. Uno era por los pecados del mismo y el otro era por los pecados del pueblo. Y tenía que rociarlo en el propiciatorio, que es la tapa, donde había los querubines. Qué casualidad, que eran los que protegían. Y yo no creo que protegían solo la santidad de Dios y la gloria. Yo creo que protegían la justicia de Dios. Amén. Y la sangre era puesta en ese lugar una vez al año. Pero dicen que en realidad dicen que es un mito, porque dicen que le enlataban una soga al sumo sacerdote. Y dicen que también tenía campanitas. Mientras estaban las campanitas sonando es porque estaba vivo. ¿Por qué? Porque podía caer muerto. Y se dice que podía caer muerto por los pecados. Pero yo creo que también podía caer muerto si el sacrificio que ofrecía no era como Dios había dicho. Si el sacrificio que ofrecía tenía defecto. Yo creo que los ojos de Dios estaban sobre el sacrificio. Por eso que es tan sagrado para Dios. Es tan sagrado, tan sublime para Dios lo que hizo su amado Hijo. Amén. Y cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que pasó? Es que Dios tomó nuestros pecados, cada pecado de nuestra vida, los pasados, presentes y futuros, los cargó sobre su Hijo. Y hubo un intercambio, porque tomó la justicia de Cristo, su justicia, su santidad, y lo puso en nosotros. Hubo un intercambio. Llevó nuestros pecados, nos dio su justicia y nos hizo la justicia de Dios en Cristo. Amén. Lo hizo Dios, no tuvimos que hacerlo nosotros.
Por eso Jesús, en ese momento cuando estaba en la cruz, Él sintió, experimentó esa ruptura de la comunión. Estaba cargando, llevando sobre su cuerpo nuestros pecados. No fue que se hizo pecador, dice la Biblia, se hizo pecado. Él estaba llevando nuestros pecados, la enfermedad, la muerte, el dolor, cada pecado de nuestra vida. Dios lo estaba cargando sobre Él. Yo me imagino el dolor del padre, le tuvo que dar la espalda a su hijo. Y yo me imagino el dolor de Jesús, no solo lo que estaba recibiendo estando en la cruz, sino el estar separado de Dios. Por eso Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es el grito, Él manifestó el grito que está en cada ser humano. Esa orfandad, ese dolor, esa separación, de experimentar a Dios lejos. Fue la única vez que Jesús le dijo a Dios: Dios mío. Él siempre le decía Padre, pero en ese momento Él tuvo que decir: Dios mío, como todas las personas que están lejos de Dios. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué me abandonaste? Porque así vive la persona que no conoce el amor de Dios. Siente y ve que Dios está tan lejos, y no sabe cómo hacer para acercarlo. Pero lo más glorioso es saber que Dios se acercó a nosotros. Dios se acercó a tu vida. Él ofreció a su Hijo para que seas un hijo de Dios y puedas decirle: Padre. Él pagó el precio, Él sufrió el dolor, Él sufrió el castigo que merecíamos. Por eso, ¿para qué lo vas a sufrir vos? ¿Para qué vas a experimentar dolor, vivir como un esclavo, cuando tienes la posibilidad de vivir como hijo y de disfrutar de su amor y poder decirle: Abba, Padre, que significa papá o papito? Esa relación es Dios el que lo hizo, es Dios quien ofreció a su Hijo. Es Él quien pagó el precio para que hoy nosotros podamos disfrutarlo. No hay otra manera. Por eso, si queremos vivir el Salmo 23, necesitamos conocer el Salmo 22, porque es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Es el buen pastor que me lleva a lugares de delicados pastos y me hace descansar. ¿Por qué puedo vivir eso? ¿Por qué pone mesa delante mío en presencia de mis angustiadores? ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor que dio su vida por mí. Y dice: me rodearon fuertes toros, dice, toros de Basán. El mismo infierno estaba en ese lugar, el mismo infierno se hizo presente en ese lugar. Yo me imagino que estaban todos ahí, porque dice que al mediodía, en plena luz, se volvió oscuridad. Yo me imagino que era la concentración del demonio más grande que hizo que la tierra se oscureciera, porque el diablo sabía que le quedaba poco tiempo. Era la oportunidad de que Jesús bajara de la cruz.
lo intentó de distintas maneras, inclusive hasta con su amigo, con Pedro. Pedro lo llevó aparte. Dice: Jesús, mirá, yo te quiero mucho. No hagas eso. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Hasta eso, que Jesús tuvo que decirle: apartate de mí, Satanás. Él trató de todas maneras hacerlo caer. Cuando estaba en la cruz, dice: me rodearon un fuerte estoro, cuadrilla de perros, dice. Lo habían rodeado. ¿Por qué? Porque querían frustrar el plan de redención. Querían que bajara de la cruz. Dice que meneaban la cabeza, se burlaban de él. Lo habían abandonado. Todo lo habían abandonado. Todo lo habían dejado. ¿Dónde estaban los que lo seguían? Él podía haber dicho: Padre, no vale la pena. Había 12 legiones de ángeles, eran miles de ángeles con espada desenvainada, esperando la orden de él para descender y destruir todo. Eso era lo que el diablo quería. Por eso usaba a las personas para decirle: ¡hey! A ver, él confiaba en Dios, a ver, que se baje de la cruz. Él podía haber dicho: sí, no vale la pena, que hubiese sido de nosotros. Y a veces el Señor nos hace pasar por esas situaciones, ¿verdad? Es necesario ir a la cruz para poder entender lo que significa ser hijo de Dios. Necesitamos ir a la cruz. Y no es lindo, pero hay recompensa. Aunque a veces te sentís solo, aunque a veces no entendés lo que pasa, pero yo quiero decirte que la recompensa está. Es necesario que pases por esa situación. Tal vez te sentís rodeado, inclusive están esperando que caigas. Te están rodeando, están esperando que caigas. Pero el Señor te dice: gracias, porque no te bajas de la cruz. Gracias, porque tomaste la decisión de no bajarte de la cruz. Porque tenés corazón de pastor. Esa era la palabra que el Señor me despertó anoche y me tuve que levantar a orar. Yo sé que es para los pastores. El Señor te dice: gracias, ¿por qué no te bajaste de la cruz? Muchos te han abandonado, te han dejado solo, te han rodeado cuadrilla de perros y te están diciendo y esperando que caigas. Están diciendo: a ver, vos que decís que confías en Dios, a ver, que Dios le libre, a ver, para hacerte caer. Pero el Señor ve que tenés corazón de pastor. Y el pastor da su vida por las ovejas. Y también, cuando estaba en la cruz Jesús, había alguien. Todos los discípulos lo habían abandonado, solamente uno estaba. Era Juan. Yo me imagino a Juan mirándolo a Jesús todo desfigurado. Tal vez Juan diría: Señor,
no entiendo lo que pasa. No entiendo. Yo no esperaba esto. No entiendo, Señor. Pero acá estoy. No sé qué decirte, pero quiero estar con vos. Yo me imagino a Jesús mirando y diciéndole gracias, porque estás conmigo. Todos me abandonaron, pero vos estás conmigo. Tengo una palabra para aquellos que son fieles al ministerio, que son fieles a los pastores, que están codo a codo, que están ahí a pesar de los problemas, a pesar de que tienen problemas en sus casas, a pesar de que tienen lucha en sus vidas. Y a pesar de todo, siguen fieles al lado de los pastores. A pesar de las circunstancias, el Señor va a honrar la fidelidad de ustedes. Amén. El Señor va a honrar la fidelidad. Amén. Es muy grande la recompensa. Es grande la recompensa. Es grande la recompensa para los que están ahí peleando. No importa lo que pase, no importa. Es grande la recompensa. ¿Por qué? Porque han entendido de que son hijos, han entendido que es necesario ir a la cruz, que es necesario a veces pagar un precio. Amén. Pero sabemos que es el privilegio de ser hijo. Y para terminar, vamos a leer Romanos, aguántenme 2 minutos más, vamos a leer a partir de Romanos 8:28. Romanos 8:28. Para que puedan ver lo que significa ser hijo de Dios. Porque Romanos 8:28 es un grito de victoria. Y bueno, yo para los que no saben, yo tengo un canal, lo voy a decir ahora, no lo voy a decir más. Un canal en YouTube, donde, bueno, enseño porque... ¿Cómo se llama? El maestro Servi se llama. Lo digo esta vez, no lo digo más, lo voy a hacer a la tarde, porque no me gusta cómo hablo. Y a veces yo me escucho y por dentro digo, dale, apúrate a hablar. Pero bueno, si se animan a escucharlo, aunque por lo menos pónganle me gusta. Por lo menos para que... Pero escúchenlo. Y yo coincidí un puntito de que el último audio es un audio que... Bueno, yo le dije, Señor, yo no lo voy a publicar, no voy a hacer nada. Que los ángeles lo hagan. Y bueno, tengo mi ángel, que es Nica, que se encarga de hacer todo. O sea, todo que esté ahí es porque ella es la que hace todo. Yo hablo nomás. Y coincidió de que el último audio habla justamente de ser hijo de Dios. Y estoy hablando sobre el libro de Romanos, pero fíjense lo que dice. Esto es para los hijos, es para vos, es para que lo puedas vivir. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Ponete de pie, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Yo deseo que en esta mañana cambies la imagen que tenés con Dios. Que no lo veas como un Dios que está enojado, que está lejos tuyo. Que puedas mirarlo a Dios, puedas mirar a Jesús con una sonrisa. Aleluya, sí, Señor. Él no está enojado con vos. Él te mira con una sonrisa, con ojos de amor. Sí, Jesús. Porque Él pagó el precio para que hoy puedan disfrutar de ser hijos de Dios. Amén, sí, Señor. Oh, mis hijos también herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no darle gracias? Oh, gracias, papá. Santo, santo. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo procede de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Dale gracias a Dios. Ya no sos esclavo, no sos esclava, sos libre. El Espíritu Santo da testimonio de Espíritu que sos hijo de Dios. Podés decirle, Abba, Padre. Si te sentís lejos de Dios, decirle, Señor, yo vuelvo a vos, me arrepiento, me acerco a vos, Señor.